La batalla de Accio, o también llamada batalla de Actium, se produjo el 2 de septiembre del año 31 a.C., entre la flota de César Octavio, comandada por Agripa, y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra, frente al Golfo de Ambracia y el promontorio de Accio. En el año 44 a.C., el asesinato del dictador Julio César desató una sucesión casi ininterrumpida de guerras civiles en el mundo romano. Hacia el año 32 a.C., esas guerras se redujeron a un enfrentamiento entre dos poderosos aristócratas romanos y sus seguidores. El heredero de César, Cayo Julio César Octavio, se enfrentó al que fue mano derecha de César, Marco Antonio. Octavio, asentado en Italia, dominaba la mitad occidental del Imperio Romano. Marco Antonio controlaba gran parte de la mitad oriental del imperio con la ayuda de su aliada y esposa, Cleopatra VII, cabeza del reino helenístico de Egipto. La confrontación decisiva entre Octavio y Marco Antonio se produjo en el año 31 a.C., en la costa occidental de Grecia. Lograr la superioridad naval resultaba esencial para ambas partes en esta campaña. Sin ella, a Octavio le resultaría imposible llevar suministros y refuerzos desde Italia o protagonizar una invasión decisiva de Egipto. Marco Antonio, por su parte, necesitaba romper las vías de comunicación de Octavio y cruzar el Adriático para invadir Italia, sin dejar de mantener sus propios lazos con Egipto y las provincias orientales. El grueso del ejército de Marco Antonio se encontraba en Patras, en el Golfo de Corinto, con guarniciones en puntos estratégicos rodeando el Peloponeso y escuadrones navales dispersados por las islas próximas. Su flota se hallaba atracada en Actium, en la entrada de la desembocadura del Golfo de Ambracia, una gran bahía cerrada por un canal muy estrecho, de menos de 1500 metros de anchura. A principios de la primavera del año 31 a.C., Octavio logró establecer su ejército en el promontorio septentrional de este canal mientras su flota, hábilmente comandada por Marco Vipsanio Agripa, derrotó a los escuadrones de Marco Antonio en las islas y cortó gradualmente las rutas de suministro hacia Actium. Marco Antonio y Cleopatra desplazaron su ejército al promontorio meridional en un intento de obligar a Octavio a entrar en una batalla decisiva mientras su flota permanecía en Actium. Aquí, las condiciones insalubres y pantanosas, la falta de suministros y la moral menguante favorecieron la falta de entusiasmo entre sus comandantes y las deserciones en masa por parte de los remeros de los barcos de guerra. A mediados del verano, la situación era desesperada. El almirante principal de Antonio, Cayo Socio, intentó escapar por mar mientras Antonio dejaba a la mitad de su ejército tierra adentro, esperando ahuyentar a Octavio de la zona en disputa. Probablemente tenía la intención de unirse a Socio en la costa oriental de Grecia. Socio derrotó al escuadrón de naves que bloqueaban la entrada al Golfo, pero Agripa condujo allí al resto de la flota y obligó a Socio a retroceder. Las noticias de esta derrota llevaron a Antonio a regresar a su campamento, donde se desató un debate en torno a la cuestión de si se abandonaba la flota y se dirigían al norte, a Macedonia, donde todavía se encontrarían aliados, o se guarnecía el mayor número posible de barcos de guerra con los mejores soldados y se intentaba otro ataque por mar. Si esta última opción salía bien, Antonio podría poner rumbo a Egipto y, tal vez, reunir otro ejército. Antonio no era un comandante naval experimentado, pero los argumentos a favor de una batalla naval, defendidos también por Cleopatra, eran sólidos. Aunque consiguiera alejarse con el ejército íntegro, abandonando la flota también se separaba de las legiones que todavía le eran leales en Siria y Cirenaica. El 3 de septiembre, Antonio quemó los barcos sobrantes, en su mayoría de transporte de tropas, para impedir que Octavio los utilizase. A continuación, embarcó a sus mejores soldados en los barcos de guerra restantes. Resulta imposible establecer la fuerza exacta de cada flota, pero la de Antonio era muy inferior en número. Octavio contaba con más de 400 barcos, mientras que la flota efectiva de Antonio, privada de barcos amarrados en la costa y las islas y reducida todavía más por las enfermedades y la deserción, se situaba en torno a las 230 embarcaciones. Mientras tanto Octavio, con su flota de 400 barcos y 880.000 soldados, había ocupado posiciones clave en Patras y Corinto.
Logrando un control efectivo sobre la región con la ayuda de su habilidoso general Marco Agripa, había cortado las líneas de suministro de Antonio hacia Egipto. Además, Octavio había establecido una sólida red de fortificaciones y bases navales que le permitía supervisar cada movimiento de su enemigo y responder rápidamente ante cualquier intento de ruptura. Por otra parte, sus victorias preliminares en Grecia habían consolidado su ventaja. Y es que desde el inicio de la guerra Agripa había llevado a cabo exitosas campañas de hostigamiento a lo largo de la costa, dañando las comunicaciones y la moral de las fuerzas antonianas. En este punto de la guerra Agripa había demostrado ser un comandante excepcional usando tácticas de guerrilla y pequeños asaltos para desgastar a la flota de Antonio y mantenerla en un estado constante de alerta. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, Antonio seguía aferrándose a la esperanza. Creía que si lograba romper el cerco naval podría unirse a sus fuerzas en Egipto y recuperar su posición, pero su flota, aunque numerosa, no era tan ágil como la de Octavio, lo que suponía una seria desventaja. Los barcos de Antonio eran más pesados y lentos, lo que limitaba su capacidad para realizar maniobras rápidas en el mar, y esto se convertía en una desventaja crítica, especialmente con el tiempo corriendo en su contra. Consciente de la presión que enfrentaba, Antonio tomó la decisión de reforzar sus posiciones en Accio. Además, mandó a buscar aliados y envió mensajeros a las regiones vecinas en busca de refuerzos. Cleopatra, que había llegado con una parte significativa de la flota egipcia, también se involucró en los preparativos. Sin embargo, el ambiente en el campamento era tenso, ya que eran muchos los soldados que se sentían inseguros respecto a su liderazgo y cuestionaban las decisiones de Antonio, especialmente después de las recientes derrotas y la falta de comunicación con el resto del mundo romano. Por otra parte, con el cerco de Octavio, las opciones de Antonio se iban agotando conforme los días iban pasando. La presión era mayor y su situación se volvía cada vez más desesperada. Sabía que debía actuar antes de que Octavio consolidara aún más su poder y se preparara para un ataque decisivo. Antonio estaba pues decidido a romper el cerco naval y salir de Accio, pero el tiempo, así como la incertidumbre, comenzaban a jugar en su contra. En este contexto de gran tensión, ambos líderes parecían estar listos para el inminente choque de fuerzas que definiría el futuro de Roma. El 1 de septiembre del 31 a.C., Octavio se unió a su flota para prepararla para la batalla. Cada capitán tenía instrucciones claras sobre qué era lo que debía hacer, y el ambiente el día previo a la batalla era realmente tenso. El día siguiente amaneció con un mar agitado, con el oleaje en constante movimiento y el cielo nublado, creando un ambiente absolutamente lúgubre. Pero, a pesar de las adversas condiciones meteorológicas, cuando sonó el toque de llamada, las fuerzas de Antonio comenzaron a salir de los estrechos, compuesta por unos 250 navíos grandes. Aunque contaba con un gran número de barcos y tropas, lo cierto es que la moral de su ejército no era la mejor. Los rumores de deserciones y la desconfianza comenzaban a pesar sobre el característico espíritu combativo de los romanos. Con todo, los barcos de Antonio comenzaron a formar, y cuando lo hicieron, les aguardaba Marco Vipsanio Agripa, que confiaban que la agilidad y la rapidez de sus naves marcarían la diferencia en el enfrentamiento. Antonio, al ser consciente de que su flota era superior en tamaño y en armamento, estaba determinado a romper el cerco de Agripa. Sin embargo, se encontró con una táctica más ágil y maniobrable de la flota de su enemigo, y es que las naves de Antonio eran principalmente quinquirremes, grandes y pesadas, diseñadas para el combate frontal, mientras que las de Agripa eran más pequeñas y rápidas, capaces de maniobrar con facilidad en el mar agitado. Con la batalla a punto de comenzar, el clima cambió, con fuertes ráfagas de viento que dificultaban aún más las maniobras de las grandes naves. El objetivo de Octavio consistía en bloquear la salida del Golfo de Ambracia con una doble fila de barcos de guerra. Marco Agripa comandaba el flanco izquierdo de su flota, Lucio Arruncio el centro, y el propio Octavio iba en el flanco derecho con una pequeña embarcación liburna. Finalmente, cuando el toque de llamada resonó de nuevo, las naves de Agripa se lanzaron hacia el enemigo. Agripa dio la orden de ataque,
y sus barcos más ágiles y bien entrenados comenzaron a rodear la flota de Antonio. Atacando desde varios flancos, las naves de Antonio se encontraron en desventaja, incapaces de reaccionar con la rapidez necesaria, y la artillería anclada a los barcos, así como las flechas incendiarias caían sobre la flota antoniana. Conforme la batalla avanzaba, las flotas de ambos bandos chocaron frontalmente, creando un caos de gritos, chispas de acero y el sonido del agua salpicando contra los cascos de los barcos, y a pesar de contar con 250 navíos de mayor tamaño, Antonio pronto se dio cuenta de que su fuerza estaba disminuyendo, la moral de sus tropas se resquebrajaba, afectada no solo por la deserción y la enfermedad, sino también por el constante bombardeo de la flota de Agripa. Estaba claro que la falta de preparación y el desgaste habían hecho mella en su capacidad de combate, y en este contexto Antonio sintió la presión de actuar de inmediato. En un intento desesperado por cambiar el rumbo de la batalla, Antonio ordenó a sus navíos que pasaran a la ofensiva, y de este modo su flota, aunque imponente, se vio obligada a lidiar con la táctica ingeniosa de Agripa, que había estudiado meticulosamente el terreno y la disposición de las naves. Los lentos navíos de Antonio fueron ferozmente asaltados con precisión, y es que los barcos de Agripa se lanzaban en grupos coordinados, usando a arqueros y balistas para desatar una tormenta de proyectiles sobre las cubiertas de las naves enemigas. A mediodía Antonio se dispuso a extender su línea de batalla, buscando forzar un combate directo que pudiera darle una ventaja. Creía que su tamaño y poder de fuego podrían intimidar a su enemigo. Sin embargo, Agripa, consciente de la superioridad táctica con la que disponía, evitó ser arrastrado a un enfrentamiento directo. Por el contrario, optó por mantener su flota en una posición ventajosa, siempre fuera de rango de los ataques de Antonio, obligando a este último a acercarse para atacar. La batalla se prolongó durante toda la tarde, y el combate se tornó más feroz. Antonio, en un esfuerzo por recuperar la iniciativa, organizó una serie de ataques coordinados desde sus flancos, intentando romper el cerco de Agripa. Sin embargo, la estrategia fue inútil. La respuesta de Agripa fue inmediata y eficaz, y las naves más pequeñas de su flota maniobraban cortando a través de las formaciones de Antonio, y desmantelando su línea de defensa con ataques precisos. Finalmente, conforme el sol comenzaba a descender, las fuerzas de Antonio se encontraban al borde de la derrota. Asimismo, el escuadrón de Cleopatra, que se había mantenido en la retaguardia, tomó la decisión de retirarse hacia el mar abierto, sin participar la lucha, un movimiento que fue devastador para Antonio, pues la desbandada de su flota se extendió rápidamente, y muchos barcos comenzaron a dejar la batalla. Además, y al ver la retirada de Cleopatra, Antonio entró en desesperación, abandonando finalmente el campo de batalla, dejando atrás a su flota y cediendo finalmente la victoria a Octavio. Con la mayoría de los barcos de Antonio capturados o hundidos, Octavio pudo consolidar su poder. La desbandada de las fuerzas de Antonio fue total y su ejército, que en un momento había sido igual al de Octavio, se desintegró por completo. Sin la flota y con la moral en declive, Antonio huyó a Egipto, donde intentó reorganizar a sus fuerzas de una forma bastante precaria. Octavio erigió en su campamento un enorme monumento a la victoria adornado con espolones de barcos enemigos capturados. Además, en aquel mismo lugar fundó una ciudad que bautizó con el nombre de Nicópolis. Octavio persiguió a la pareja de destino funesto hasta Alejandría. Antonio y Cleopatra prefirieron suicidarse el 1 y el 12 de agosto del 30 a.C. respectivamente, antes que someterse al nuevo gobernante del mundo romano. Asimismo, Octavio mandó ejecutar a Cesarión, asegurando su legado como el único hijo de César. Octavio regresó a Roma, se hizo llamar César Augusto e inauguró el Imperio Romano, que se prolongaría por cerca de 500 años.